¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. Después de casi 40 años de guerra civil, Guatemala goza hoy en día de estabilidad social y política como hace muchos años no había. Los guatemaltecos se distinguen por una profunda devoción popular que se manifiesta en procesiones y celebraciones a nivel nacional. Pero también es un país con marcadas diferencias sociales donde un porcentaje importante de la población vive en situaciones de pobreza extrema. Para conocer la labor que la Iglesia hace en esta nación centroamericana, hoy le damos la bienvenida al Padre Javier Pla, miembro del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Padre Javier, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Padre, ¿cuántos años estuvo usted por Guatemala? Pues estuve 10 años, 2001 al 2011 estuve. Y así, en 3 palabras, dígame, ¿qué es la experiencia que tiene como misionero en esta tierra centroamericana? Pues en 3 palabras sería con esas de que la fe se fortalece dándola. Y yo creo que esa idea que va uno a dar y lo que ve es que se fortalece uno en su fe, en su misión. Entonces la experiencia con toda aquella gente fue la de que con su fortaleza fortalecieron mi fe. Uno cree que va a fortalecer y al final sale Muchas más veces fortalecidos. recibe más uno Siempre, de lo que se da. siempre. Padre, Guatemala estuvo en guerra civil casi por 40 años. Hoy en día todavía se pueden ver secuelas de lo que fue este periodo violento. Pues sí que hay secuelas. Yo creo que unas son a nivel más personal, sobre todo a nivel psicológico. Hay gente que sufrió sobremanera y eso sabemos que no se quita. Hay algunos que sí que han entrado en procesos de psicológicos, etcétera, para curar, pero otros ni eso. Y luego yo diría que algunos estructurales, porque ciertamente se hicieron unos acuerdos de paz muy bonitos en el papel, pero en la práctica no se han implementado. Entonces aún muchas de las causas que provocaron todo aquel conflicto se mantienen. Entonces pues aún la situación es compleja. Sí. Algunos pasitos se van dando y ahí esperamos que vayan pues cumpliéndose aquellos acuerdos de paz. Padre, ¿y la Iglesia hace algo de labor de perdón y reconciliación entre las partes en conflicto? Bueno, sí, la Iglesia desde el final del conflicto trabajó, siempre con ese objetivo de la reconciliación, tal vez no entendido, de hecho costó la vida al obispo Monseñor Gerardi por un trabajo en el que, buscando la verdad de lo que ocurrió, pues poder entonces un proceso de reconciliación que tuviera solidez. Y hoy día aún hay algunos trabajos de ayuda psicológica o ya en otros campos, como decía antes, de las causas de la guerra, de desigualdad, de injusticia, que también se siguen trabajando. Entonces, pues muchas de las cosas van enfocadas a esa reconciliación y esa justicia en el país. Padre, Guatemala tiene una particularidad comparado con otros países latinoamericanos y es que el porcentaje de católicos es casi similar al de otras denominaciones cristianas. Esto para la labor pastoral de la Iglesia, ¿qué significa? ¿Es un reto? ¿Hay un trabajo en armonía? ¿Cómo ve la Iglesia esta situación? Es todo un reto, es todo un reto. Y en las causas, pues podemos hablar de otras, pero hay una que también tiene que ser de autocrítica. Y yo creo que es un reto de gente que no ha encontrado en la Iglesia Católica esa calidez, ese ambiente, ese lugar donde expresar y vivir su fe, y lo ha encontrado allí. Luego, al margen, como digo, de otras razones que podemos hablar, pero para nosotros es ese reto. Y luego, pues la convivencia, la verdad es que es bastante difícil. Pues sobre todo porque han nacido muy en contra de la Iglesia Católica. Como una crítica. Sí, como una crítica y que se ha ido alimentando en el tiempo, porque son distintos los factores. Entonces yo me recuerdo un pueblo que viví, estaba la Iglesia Católica y había 22 capillas.
Pues solo con una, porque el pastor era una persona que se podía hablar, que se podía, pues sí que incluso teníamos algún proyecto conjunto de apoyo a estudiantes, etcétera, pero con las demás nada de nada, es decir, la verdad es que es muy difícil. Y a veces sí, son muy violentos, pero yo creo que también los católicos ha creado ese mismo choque y nos es muy difícil. Es todo un reto porque disgrega a las comunidades a nivel sociológico y a nivel religioso, y entonces pues rompe mucha fuerza que podrían tener las comunidades. Padre, en el periodo del presidente Ríos Montt hubo inclusive muertes de catequistas y, si mal no recuerdo, hasta 14 sacerdotes que perdieron la vida. ¿Todo esto fue a raíz de este conflicto Pero aquello era más por el conflicto, digamos, interno del país, no por una lucha, digamos, entre evangélicos y católicos. Aquello podía determinar algunas situaciones, no. Aquello fue porque dentro, digamos, de los católicos, pues sí que había catequistas y personas con una implicación en favor de sus comunidades que los llevó al martirio, prácticamente, porque por llevar una Biblia o por acompañar al pueblo, y hasta veces hasta nada más que a nivel religioso, sin ninguna implicación, pues fueron asesinados. Ahí habría que desligarlo un poco del tema evangélicos, católicos, sino que era más un problema que influyera, porque aquel era, pues podría ser, pero se analiza desde el parámetro más político. Padre, ¿cuál es la labor que hace la Iglesia y en particular, por ejemplo, usted, siendo misionero ahí, que estuvo como misionero, cuáles son los planes pastorales de la Iglesia para trabajar con la comunidad indígena? Bueno, eso también cuando has dicho antes de una particularidad de Guatemala, de prácticamente mitad evangélicos católicos, también esta es otra particularidad. Y es que prácticamente la mitad o un poquito más de la mitad de la población es indígena. Entonces eso es un reto extraordinario. Lo es en toda Latinoamérica, pero en muchos lugares son una minoría, sin embargo en Guatemala no. Entonces es un reto pues en el tema que llamamos de la inculturización, es decir, de cómo el mensaje cristiano, ese núcleo de búsqueda de vida, pues se hace cultura en aquellas culturas. Entonces ahí te podría hablar de trabajos de parte de la Iglesia donde sí que se han dado pasos y hay un proceso de inculturización grande. Es minoritario, también lo tenemos que reconocer. Hay otros lugares donde ha habido una adaptación, bueno, pues se asumen ciertos ritos de los indígenas, y hay otros que por desgracia incluso se aparta esa cultura indígena. El Evangelio está para purificar las culturas, pero todo lo que tengan de bueno y todo lo que tengan, pues hay que asumirlo. Yo creo que esa es otra de las diferencias, digamos, con los evangélicos. Eso sí que rechazan totalmente toda la cultura indígena. Sin embargo, pues dentro de la Iglesia Católica aún nos quedan que dar pasos, porque repito, aún muchos nos quedamos en un simple adorno. A veces creemos que por poner un adorno indígena ya estamos haciendo una celebración indígena, y no es así. Una celebración indígena es la que desde su propia cultura, desde sus formas propias de expresarse, de relacionarse con Dios, pues son capaces de relacionarse con Jesús, con la fe cristiana, y ahí, pues repito, sí que hay en lugares... por esto, porque Guatemala es un país muy indígena donde se ha trabajado seriamente y se está trabajando, y ahí hay que seguir en esa línea. Padre, ¿y no llega a ser esto un reto para no caer en un sincretismo? Es decir, una cosa es la inculturación del Evangelio y otra muy diferente es un sincretismo, es ya andar mezclando cosas. ¿Cómo tener un balance entre esto? Los términos están en discusión, A veces sincretismo, yo he hablado de acomodación, de inculturación. Ciertamente que el sincretismo en principio es una mezcla
que es un país sincrético en todos los afroamericanos, indígenas, portugueses, españoles, después chinos, alemanes. Es un país muy sincrético, muy mestizo en todo. La religión no va a poder escapar a eso, no, a no ser que, como hemos querido intentar, o aún se intenta, implantar una religión con las formas culturales, es decir, que siempre va a haber mezcla. Eso... Que no sea un sincretismo donde mezclamos ahí sin sentido, ahí sí que estoy contigo en que no debemos ir por ese sincretismo que mezcle simplemente. El objetivo final es que haya una expresión propia de esas culturas, unas más indígenas, otras más mestizas, una expresión propia de la fe cristiana. La fe cristiana pues tiene sus ropajes culturales y a veces el que durante tantos siglos solo haya tenido el ropaje occidental, pues nos parece que ese es el único. No es un proceso fácil, pero repito que es un país donde hay experiencias muy bonitas de celebraciones verdaderamente inculturizadas, y no son sincréticas, son católicos hasta la médula, pero con sus propias maneras de expresar su relación con el misterio, su relación con Dios Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, y ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Padre, y dentro de estas comunidades indígenas, desgraciadamente también hay un porcentaje significativo que vive en condiciones de pobreza extrema. En este campo, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica? En indígenas y en lo que llaman ladinos también, hay unas pobrezas, es según las zonas. Incluso de las zonas más pobres, hay en Guatemala, una es indígena, Alta Verapaz. Y se llama Alta Verapaz, la Verapaz por el obispo Fray Bartolomé de las Casas, que hizo allí una experiencia de evangelización sin soldados. Es una experiencia bonita y ahí es donde se han dado de las experiencias también más bonitas de inculturación. Y hay otra que son ladinos y también es de las más pobres, Chiquimula, Baja Verapaz. Es un país con el 50% de niños con desnutrición crónica, niños por debajo de 5 años. Haití, Nicaragua, Honduras, Guatemala, son de América Latina, de los más pobres. Y aquí sí que el elemento indígena yo creo que influye mucho porque han sido marginados es dentro de la estructura que se remonta pues a la misma colonia, el tema del racismo pues ha tenido muy abandonados. Entonces la Iglesia, pues yo creo que lo primero es que tiene presencia en todas estas partes. Yo creo que eso, igual que ves que a nivel de Estado, por ejemplo, hay zonas del país donde está casi totalmente ausente. Lo único que puedes esperar del Estado es una educación primaria hasta quinto, sexto, es lo único, ya no más. No hay nada más. Está muy ausente el Estado. Entonces ahí la Iglesia y otras instituciones, pues yo creo que sí que, bueno, pues estamos intentando trabajar ciertamente a nivel a veces de poner parches, pero bueno, pues a veces es lo único que se puede hacer. Y también dentro de ese trabajo, pues ciertamente se está intentando fortalecer a las comunidades y también exigir al Estado una presencia en estos lugares que posibilite el desarrollo. Pues ahí también la Iglesia, yo creo que todas las parroquias y todas las diócesis tienen una pastoral social, llaman allí, muy fuerte y se está trabajando en este sentido. Estas condiciones económicas, padre, también han generado el fenómeno de la migración hacia Norteamérica. ¿Cuál es la secuela de esto, padre, de cuando el jefe de familia o la madre también en algunos casos dejan a los hijos? ¿Cuál viene siendo la secuela social de este fenómeno? La secuela es tremenda. Más de 1,5 millones de guatemaltecos. Son unos 14 millones. Pero ciertamente yo creo que el país nos revienta por ese 1,5 millones de guatemaltecos que mandan las remesas. Sí. Aunque hay una relación muy directa entre lugares donde se reciben muchas remesas y pobreza, porque donde llegan esas remesas el Estado se desentiende más. Entonces los que no tienen un hermano o el padre en Estados Unidos, eso sí que ya no tienen dónde agarrarse. Pero decías, hay secuelas familiares
porque al quedar la mujer muchas veces con los niños, a veces hay hombres que ya se desentienden de la familia o esa misma separación, secuelas sociales. Las comunidades pierden muchas veces a la gente más valiosa. Yo he tenido amigos, tengo que se fueron a Estados Unidos, pues eran, como dicen allí, los más pilas, para lanzarse y los pierden las comunidades. Entonces, ciertamente que es un problema, pero a veces es la única válvula de escape, porque en el país es imposible encontrar a veces los medios para poderse desarrollar de una manera digna. En cuanto un padre piense en un poquito de estudios, a lo mejor para mal comer, pues pueden mantener, pero ya en cuanto pienses en un poquito de mayor desarrollo, es imposible en el país y no hay otra salida que la inmigración. Cuando esta separación familiar se da, padre, ¿afecta el desarrollo, digamos, espiritual de los niños? Afecta el desarrollo espiritual de todos. Yo he tenido la experiencia muchas veces de catequistas de la comunidad, mujeres que en cuanto el marido se va a Estados Unidos ya tienen que dejarlo, porque bueno, es el miedo a que ellos pues tengan relación con otras personas, etcétera. Los niños igual, es decir, pues muchas veces quedan con los abuelos y la familia es más amplia y no se sienten tan huérfanos. Pero ciertamente que debilita, igual que decía, a las comunidades, debilita también a las comunidades cristianas y a las familias. Entonces tiene unos efectos. Hay un dicho que dice que habla de los dólares y los dolores. Pues a veces van unidos, desgraciadamente. Van unidos, sí. Mencionaba ahora a las mujeres catequistas. ¿Cuál es la labor de los laicos en todos los planes pastorales de la Iglesia en Guatemala, padre? ¿Son relevantes? ¿Hay un compromiso serio por parte de los laicos en la Iglesia? Relevantes, sí. Yo estuve en un vicariato en Petén y era una expresión que teníamos, la columna vertebral del vicariato eran los laicos y las laicas. Vamos a ver, no se sabe bien, pero prácticamente casi 1 millón de personas en Petén, unos 35.000 kilómetros cuadrados, estábamos 11 o 12 sacerdotes. Entonces, 1.000 comunidades. Y 1.000 comunidades que se reunían, no solo los domingos, sino muchas, pues también 2 o 3 veces a la semana. 1.000 comunidades donde tenían sus servicios de cara a la comunidad, incluso algunas de servicios de cara a necesidades de la comunidad. Eso solo se mantiene con laicos y laicas. Nosotros en las parroquias pues era más el tema de formación de las catequistas, formación de promotores de salud, formación de promotores de derechos humanos, de agrícolas. Nosotros nos dedicábamos más a la formación de los líderes, todos, laicos y laicas. Y luego ellos en sus comunidades multiplicaban, digamos, es una estructura que funciona muy bien y que sí que hace vivir una iglesia donde todos tienen su responsabilidad por su bautismo. A veces, por desgracia, ha sido la ausencia de sacerdotes más que el descubrimiento propio, pero ciertamente ha hecho descubrir que todos los bautizados tienen su misión en la comunidad y de cara a las necesidades del pueblo. Y en ese ambiente, ¿qué tal surgen las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa, padre? ¿Abundan o más bien son escasas? Bueno, es paradójico. Yo creo, claro, a veces comparándolo aquí, pues decimos abundan, pero ciertamente aún Latinoamérica pues recibe misioneros. Es cierto que en algunos países están mandando misioneros aquí, pero aún es un fenómeno también a analizar como un país donde hay un catolicismo y vigoroso, pues ciertamente a estos niveles no responde. Vuelvo a repetir, como decía con lo de las sectas, no echemos balones fuera y habrá causas exteriores. Tenemos que mirar un poco hacia adentro. Tal vez esa iglesia, pues de aquí, católica, occidental, romana, que allí llevamos, pues necesita inculturizarse también y descubrir sus servidores, sus servidoras, con su genio, con su propia manera de ser. Yo creo que esa es una de las razones, no digo la única, pero aún
aún falta para el vigor espiritual que hay en las familias y en las comunidades. Claro. Yo creo que aún faltan sacerdotes y religiosas en estos lugares. Padre, ¿qué le gustaría a usted que nuestros televidentes, que nuestra audiencia supiera de la Iglesia en Guatemala, sobre sus necesidades, sobre sus retos? Y en un momento dado, ¿qué podríamos hacer nosotros por la Iglesia Universal? ¿Qué podría hacer por la Iglesia en Guatemala? Bueno, yo creo que es una iglesia muy luchadora y de hecho para la mayoría de los habitantes tiene un gran prestigio y una gran credibilidad por esta presencia en la vida del pueblo y en sus necesidades. Y prácticamente en todas las diócesis hay cuadros de agentes de pastoral, de sacerdotes, religiosas, de laicos muy fuertes. Es cierto pues que tienen necesidades. Dentro de esa comunión de iglesias, pues siempre han necesitado en algunos lugares de clero, de religiosas, ayuda económica también, porque muchos de los procesos que se llevan adelante de cara a estos promotores que hablaba, pues también necesitan muchas veces de proyectos, sobre todo a nivel más técnico, a nivel que ayuden a que todo ese impulso y toda esa participación pues encuentre cauces para el desarrollo. Entonces, pues siempre en esa comunión de iglesias, pues todo lo que pueda ayudar a esos procesos, pues viene bien a esta iglesia de Guatemala. Padre, y creo que usted en su labor pastoral, precisamente atendiendo estas comunidades indígenas, aprendió una de las lenguas mayas. Mucho aprender. La verdad es que es asignatura pendiente. Yo ahora marcho a Honduras y los primeros meses me voy a un sitio sin trabajo pastoral para aprender misquito. Allí Guatemala tiene 23 lenguas mayas. Aprendimos para decir la misa, para decir dos tonterías cuando entrabas a una casa y molestar. Algo de eso sí que pudimos. Nuestra zona era mayoritariamente quechí. Padre, pues me gustaría que termináramos nuestra conversación, si usted nos da la bendición, precisamente en quechí. Sascabal y Dios yucuajbej, li Dios cajolbej, li Dios santil musiquej, jocain tasac. Muchas gracias, Padre Javier, por haber compartido con nosotros este tiempo. Gracias a vosotros. Y gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor que la Iglesia hace en Guatemala y en otros países latinoamericanos, los invitamos a contactar la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.